clase número 8. Hoy vamos a ver lo que son las uniones de soldadura. El día de ayer hemos visto las uniones de pasador. Para poder ver las uniones de soldadura voy a compartir con ustedes un material que nos va a permitir hacer el análisis correspondiente. Ahí tenemos las uniones de soldadura. Para nosotros, en el presente curso, la unión de soldadura es el proceso de juntar más de un elemento a través de la aplicación de un proceso de fusión, de calor. Puede ser con aporte de más material, puede ser con presión o sin estos. Para nosotros este tipo de soldadura que se utiliza es conocida como la soldadura estructural, la que se consigue a través del proceso de fusión. Para poder nosotros analizar las uniones de soldadura, previamente vamos a ver los tipos de arreglos que se pueden hacer, que no son absolutos, que siempre queda la posibilidad de que ustedes pueden encontrar algún arreglo adicional y proponer. A eso llamamos tipos de conexiones o de uniones soldadas. En este orden podemos colocar dos elementos de esta forma, en el que una parte se entra en contacto y por esta parte se coloca el elemento de soldadura o la fusión a través de aplicación de calor. A esto llamamos unión a tope. Un otro arreglo, dos elementos, uno encima del otro o uno al lado del otro, y en el borde común se aplica la soldadura. A esto se llama soldadura de borde. No la soldadura, se llama unión de borde. Otro arreglo es colocar dos elementos en ángulos rectos, un ángulo agudo, obtuso, dependiendo de lo que buscamos. Y en esta parte del perímetro común, del borde, de la arista común, entre elementos, se genera el efecto de la unión de soldadura. A esto llamamos unión de esquina. Otro arreglo, otra forma es colocar dos elementos formando la letra T, puede ser parada, puede ser invertida, en la que en estas aristas que entran en común se colocan los efectos de la soldadura. Se llama unión de soldadura en T. Esta otra forma se colocan dos elementos traslapados uno con respecto a otro, y en las aristas que van en contacto se coloca la unión. A esto se llama unión de traslape, que son los arreglos probables que se pueden poder hacerlas. Como les decía al principio, no son las únicas, no son absolutas, son referenciales. Siempre pueden ustedes encontrar algunas. Para generar estas uniones, estos arreglos, para juntarlos, estas uniones, mediante la soldadura, los tipos de soldadura que podemos aplicar son los siguientes. Tipos de soldaduras. Una característica, un tipo de soldadura es puede ser dos elementos de esta forma, previamente elaborados en esta parte que se va a colocar la soldadura, haciendo los desgastes, biselando, sea con un ángulo o biselando en punta,
los dos extremos o uno, y luego colocando la soldadura en esta parte. O un elemento vertical con un horizontal en el que biselamos, sea con un bisel solo de arriba abajo o de ambos lados, generando una punta y colocando la soldadura de esta forma. A esta se llama soldadura de preparación, porque previamente los elementos a ser conectados se preparan para aplicarle la soldadura en los puntos donde queremos unir, que responda a las necesidades o exigencias de la unión que vamos a realizar. Un otro tipo es este, en la que en un arreglo de traslape colocamos la soldadura a través de esta arista de uno de los elementos que entra en contacto con las otras. A esta soldadura colocada de esta forma, puede ser en esta o puede ser aquí abajo, se conoce como soldadura de filete. Un otro arreglo es de este tipo, traslapado, es otro arreglo del tipo traslapado, donde tenemos un elemento al que traslapamos con dos elementos, generando un espacio libre entre ellos. En esta parte que entra en contacto cada elemento traslapado, se coloca la soldadura de filete, en esta y en esta. Y luego, este espacio que queda vacío por el arreglo, se coloca con algún material que no sea soldadura. Puede ser el tipo de las masillas, relleno. Por alguna necesidad que la unión nos exija de que no aparezca esta ranura. A esto se llama unión soldada de tapón, porque está taponada la ranura. Una otra variante es este mismo, con la diferencia de que esta ranura no hay necesidad de tapar, no la tapamos con ningún material y dejamos así libre, por cuya razón se denomina unión de soldadura de ranura. Es unión soldada en un arreglo traslapado dejando esta ranura, por cuya causa se denomina unión de ranura. Para generar sobre la base de estos arreglos y estos tipos de soldadura, debemos cuidar la calidad. ¿De qué depende la calidad? La calidad de las soldaduras depende básicamente de 4 aspectos. Los principios básicos de la metalurgia de la soldadura. La metalurgia de la soldadura depende de propiedades como su estructura cristalina, su oxidación, aspectos que van a determinar la calidad. Otro aspecto que determina la calidad son los efectos térmicos. Cuando se procede a elaborar la unión mediante soldadura de fusión, se aplica calor por cualquier medio. Este proceso de aplicación de calor es localizado en la longitud de ese sector aproximado a la línea de soldadura. Por tanto, genera dilataciones en el proceso de aplicación y por otra parte también genera una quema de parte de sus componentes del material, quemando normalmente el carbono de esas líneas. Entonces esto genera dilataciones y contracciones. Y finalmente este proceso es importante la velocidad de enfriamiento. ¿Qué tan rápido enfriamos? Uno enfriado muy rápido generará soldaduras frágiles, vidriosas. Las otras generarán más elásticas, más deformables. Entonces dependerá también de la velocidad de enfriamiento. Los efectos térmicos son la expansión por elevación de temperatura, la contracción por enfriamiento, que se encoge y debido a la pérdida de volumen contrae, jala a los elementos que no han sido alcanzados en esa pérdida de volumen de material, y la velocidad de enfriamiento. Son aspectos que van a determinar la soldadura. Entre otros aspectos importantes son las propiedades de los materiales. Los materiales
para ser conectados mediante soldadura deben tener la propiedad de la soldabilidad. Eso quiere decir que deben ser materiales de similar composición de estructura cristalina. Puesto que dos materiales de diferentes estructuras cristalinas se funden a diferentes temperaturas, por tanto no es posible soldar. A eso llamamos propiedades de la soldabilidad de los materiales. Finalmente, la cuarta propiedad que determina la calidad, y una de las muy importantes, es el proceso de elaboración de la unión. En este proceso se ven las técnicas usadas, la capacidad del obrador, el uso de herramientas adecuadas, tanto en los amperajes correspondientes a cada tipo de material, espesores, el tipo de elemento de aporte que sea el que pueda generar la fusión con el tipo de estructura cristalina de los materiales, la posición del obrador, la destreza del obrador, el manejo adecuado del obrador, tanto las herramientas como el proceso de deposición del material de aporte. Todo este conjunto de cosas que inciden como parte del proceso constructivo. Todas esas técnicas serán muy importantes. El grado de penetración, el soldador debe tener la capacidad de generar un grado de penetración en el proceso de fusión más o menos estandarizado en los dos o en los elementos que está uniendo. Un mal proceso de penetración en la soldadura de fusión generará soldaduras defectuosas, por tanto sujetas a fallas muy rápidas. Estos son los 4 elementos importantes en lo que es la generación o los efectos que van a determinar la calidad de las soldaduras. Naturalmente, una vez que hemos determinado de qué depende la calidad, hay que verificar esta calidad. ¿Cómo sabemos qué tan bien realizada está? Para esto hay varias técnicas, metodologías desarrolladas para verificar la calidad. Entre ellas, la calidad de las soldaduras se puede verificar. Uno de los métodos más caros, más avanzados y más delicados es el método radiográfico. Si bien este método nos permite ver a través de vistas en pantalla del proceso de fusión, la penetración, el entrampamiento de escoria, la geometría de la soldadura, todos aspectos importantes, pero también es un método bastante caro, no aplicable en todas las estructuras. Eso implica llevar un equipo de rayos al lugar de obra, generar los espacios adecuados de seguridad para que no haya irradiación en el personal o la gente aledaña, ¿no? Y las dificultades del uso, el transporte, hay posturas o lugares donde la soldadura se ha aplicado no son de muy fácil acceso, por tanto, tiene sus dificultades. Por estas razones, este método normalmente se utiliza en silos de almacenamiento de líquidos gases o en tuberías de transporte, como son los oleoductos, gasoductos o ductos de cualquier tipo de líquidos y gases, que normalmente, aparte de generar una buena soldadura, deben garantizar la impermeabilidad de la estructura. Entonces, este método, por su alto costo y las dificultades, todavía es limitado en estructuras comunes. Más está destinado al tipo de elementos receptorios o transportadores de líquidos y gas. Un método más simple es el del ultrasonido. La costura de unión por la que se ha elaborado la fusión se conecta a través de unos sensores y se propaga un sonido en la línea de la soldadura,
recogiendo en el sensor al final el tiempo y el proceso de propagación del sonido a través de esta soldadura. Eso mostrará en un diagrama cuál ha sido el grado, en qué partes ha tenido saltos, en qué partes ha tenido un avance constante, y estos en una interpretación de esta propagación determinará qué tan homogéneo, qué tan, tanto se ha penetrado la soldadura o los efectos de los entrampamientos de escoria o burbujas de aire entrampados. Se va a poder encontrar a través de este proceso de propagación. Otro método es de la tintura penetrante. La tintura penetrante es una tintura de la industria que genera que tiene ciertos componentes químicos y características que cuando se derrama sobre la unión, esta se adhiere naturalmente, superficialmente, mostrando todas las deficiencias de geometría de la soldadura, las oquedades, burbujas, las imperfecciones de acabado, todas esas cosas que nos permiten ver, y es una manera, una forma también de verificar. Otra variante de esta forma de verificación de la calidad de la soldadura es de las partículas magnéticas. Son polvos que obedecen a fabricantes y que nos permite derramar este polvo en la costura de la soldadura, y esta, de forma similar a la tintura penetrante, se adhiere porque están magnetizados y generan la visión de las imperfecciones superficiales de la soldadura, muy similar a de la tintura penetrante. Una otra forma, quién sabe la más utilizada en el área estructural, es el de la inspección visual. Para verificar la calidad por inspección visual, hay personal experimentado, soldador entrenado, cuando ya no puede realizar la obra con la misma precisión de antes. En base a sus conocimientos, se entrena para que pueda observar el proceso de soldadura debido a su alta capacitación en la soldadura y los entrenamientos de poder observar las imperfecciones. Tiene la capacidad de verificar con una inspección visual recorrida a través de la línea de soldadura las bondades y desventajas de la soldadura, indicando qué tan buena o qué tan defectuosa está la soldadura. Esos son los que vamos a nominar. Todo lo que vamos a ver en el presente curso no es absoluto. Siempre puede haber en el transcurso del tiempo alguna otra metodología, y si conocen, lo hacen público o me comunican para que podamos incorporar en este texto de referencia. Una vez que hemos determinado lo que es unión de soldadura, qué tipos de arreglos podemos hacer, qué tipo de soldaduras aplicamos en cada parte, cómo determinamos o de qué depende la calidad de soldadura, qué cuidados debemos tener en el proceso constructivo y cómo debemos verificar. El siguiente paso es determinar los esfuerzos en estas uniones. El determinar los esfuerzos en estas uniones elaboradas de esta forma tiene sus complejidades, porque en el proceso constructivo hay una gran cantidad de parámetros que inciden. Imperfecciones de colocación de un elemento con respecto al otro, en el arreglo, en la aplicación de soldadura, el grado de penetración, aspectos que van a determinar la cantidad de parámetros que debemos analizar en un estudio. Entonces dice que al ser
muchos los componentes o las variables que debemos manejar en el análisis elástico de estas estructuras, se hace difícil. Entonces se opta por partir el análisis a partir de ciertas suposiciones o hipótesis de partida, que en el caso de aquellas uniones aceptadas, no aquellas que tienen deficiencias grandes, se podría no tomar en cuenta estos procesos constructivos que van a incidir en una mínima cantidad en su estabilidad, cuando son aceptados. Aquellas de mayores deformaciones o imperfecciones sí ya no se consideran como buenas. A estos esfuerzos determinados a partir de estas hipótesis se conocen con el nombre de esfuerzos nominales. Las suposiciones que determinamos o que incorporamos para generar estos esfuerzos nominales son estos. Una primera suposición. Las soldaduras que conectan varias partes son elementos homogéneos, isótropos y elásticos. Es una idealización. Estamos idealizando el comportamiento de la costura de la soldadura. No es cierto que es homogéneo en su totalidad. De hecho, en el proceso de colocación del material hay partes que sí se ha colocado en forma continua, hay partes que entrampan escoria, hay partes que entrampan oquedades, aire, y hay una serie de aspectos que hacen que no sea totalmente homogéneo. Cuando estas son pequeñas fallas, no las grandes fallas. Ahora, la propiedad de la isotropía es una propiedad física que dice que los materiales tienen las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Son iguales. Esto solamente es un material idealizado, lo mismo, ¿no? Y la elástica, todos los materiales tienen la propiedad elástica. La única diferencia es que algunos son más coeficientes más grandes de elasticidad, otros más pequeños. Pero todos tienen la propiedad de la elasticidad. Aunque sean cantidades muy pequeñas, pero sí tienen comportamientos elásticos. Entonces suponemos que esta suposición va a ayudarnos a idealizar para que determinemos los esfuerzos nominales. Una segunda suposición: las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. Naturalmente esto se compara con la soldadura. Aún así, esa su rigidez, aun cuando la soldadura sea pequeña comparada con el resto, aún así resulta que en esta parte la rigidez puede no ser exactamente igual. O sea, no puede ser totalmente rígido. Cuando hablamos que es totalmente rígido, estamos hablando de que es indeformable, lo cual no es cierto. La única diferencia es que elementos de rigidez apreciable, su deformación es muy pequeña, por tanto puede tender a ser no considerable. Estamos tomando para esos casos donde estas pequeñas variaciones por efecto de rigidez son cantidades despreciables, muy pequeñas. El tercer inciso de suposición: solo se consideran esfuerzos nominales debidos a las cargas externas. Se desprecian los efectos de esfuerzos residuales, de las concentraciones de esfuerzos y de la forma de la soldadura. Con esto se complementa la suposición en la que, de hecho, decimos no consideramos ninguna imperfección constructiva, ¿no ve?, cuando está dentro de condiciones aceptables la unión. Ni los esfuerzos residuales, ni algún otro tipo de esfuerzo que no sea la aplicación de cargas externas. Solo consideramos las cargas externas que inciden en la unión. Para nosotros determinar
a partir de estas tres suposiciones los esfuerzos nominales. En el texto guía yo me he permitido elaborar una secuencia, un ordenamiento que nos permita hacer el análisis correspondiente. Esta secuencia, este análisis que está descrito en el texto guía, no tiene el propósito de mecanizarlos en un proceso. Simplemente, en el proceso de análisis, ayudarles en eso de que hagan ordenadamente y no obvien algo que ocurre para su análisis. En este orden, la metodología a seguir está desarrollada bajo esta secuencia. 1. Dibujar la sección transversal efectiva de la soldadura. O sea, dos elementos, agarro y dibujo la sección transversal de la soldadura. Agarro qué forma tiene, ahí le doy la forma de la que espero que tenga. En el proceso constructivo y le doy esa forma. 2. Determino el centroide de la sección efectiva de la soldadura. Saco y esquematizo la soldadura. He unido con esta soldadura en estos bordes. Saco la soldadura, coloco ahí y le pongo unos ejes de referencia. Por conveniencia, le debo poner en un punto de tal forma que toda la soldadura de la unión quede en un mismo cuadrante, preferente en el cuadrante 1, en el cuadrante positivo. Entonces le pongo al eje horizontal, le llamo U, al eje vertical le llamo B y al eje transversal le llamo W. Entonces, en esta sección de la soldadura, coloco el punto y la carga aplicada a la unión. Aquí está, referida ya a este centroide. ¿A qué distancia en X, a qué distancia en U, en B, en Z está la posición? Entonces coloco la carga con todas sus características en el punto de aplicación, cosa que me pueda permitir determinar. Una vez que he hecho este esquema, en la que he colocado primero esta sección transversal de la soldadura graficado, en la soldadura de filete es un cuarto de círculo, luego hago el esquema de la soldadura de unión, saco eso, refiero a ejes, coloco referido a ese centroide de la carga en la soldadura o las cargas que van a actuar con sus respectivas pendientes, dirección y sentidos, ¿no? Y luego lo que hago es plantear un sistema equivalente a este problema. En ese sistema equivalente plasmo esta figura, ahí está, coloco el eje centroidal, los ejes centroidales que les voy a llamar X el horizontal, Y el vertical y Z el transversal como ejes positivos. Entonces lo que hago es descomponer esta fuerza en las direcciones X y Y, y una vez que he descompuesto en el punto de aplicación de las fuerzas en las direcciones X, Y, Z, traslado estas fuerzas. Al trasladar una fuerza de un paralela, significa trasladar esta fuerza con todas sus características al nuevo punto, que es el centroide, y los efectos de las excentricidades que causan cada una de estas. Entonces aquí tengo X, Y, Z, los traslado aquí. Aquí están. La carga X, la carga Y y la carga Z. Este efecto de esta excentricidad en X, en Y y en Z, plasmo en los momentos. Voy a tener momento en X, momento en Y y momento en Z. Aquí estoy suponiendo que estas van a ser las direcciones. No estoy haciendo una descomposición real. Simplemente estoy indicando la secuencia de los pasos. Una vez que he graficado este sistema equivalente
que hace exactamente lo mismo que este problema inicial, procedo a determinar los esfuerzos en la soldadura. Para la determinación de la soldadura, sé que esto cambia en cada punto de la soldadura. En este punto tendrá un esfuerzo, inmediatamente un infinitésimo al lado tendrá otro esfuerzo, otro infinitésimo al lado, otro esfuerzo, y así la variación de esfuerzo será para cada punto en todo el desarrollo de la soldadura. Desarrollar esto en forma continua requiere un gran trabajo laborioso. Entonces, del análisis del comportamiento de los arreglos de soldadura, se dice que normalmente lo que nos interesa en todo proceso de unión es los puntos críticos, los esfuerzos extremos, donde se va a dar los máximos y los mínimos. Entonces, dice la teoría que los esfuerzos extremos se van a dar siempre en los puntos de quiebre de dirección de soldadura, en los inicios de soldadura y los fines de soldadura. Entonces, un punto variable de máximo es este. Esto va cambiando hasta que llegue a este punto, toma un valor. Cuando cambia, y eso hace que este sea un punto probable de otro máximo. Cambia la dirección, sigue incrementando, variando sus esfuerzos hasta llegar a otro punto. En este punto, otra vez tiene la posibilidad de tomar esfuerzos extremos, máximos, mínimos en este punto. Continúa y sigue cambiando. Llego aquí y también estos puntos de inicio, cambios de dirección de soldaduras, son puntos probables de esfuerzos máximos. Si esto es lo que ocurre, entonces lo que hago es identificar en este elemento los puntos probables de esfuerzo máximo. 1, 2, 3 y 4. Entonces analizo esos 4 puntos. Genero enlaces en esos 4 puntos. Supongamos como este punto 1. Entonces voy a sacar este elemento 1 y voy a generar los esfuerzos en este elemento 1 de soldadura, en el punto 1. Entonces aquí planteo los ejes referenciales X, Y, Z trasladadas al centro y sus excentricidades. Y el punto de soldadura, que puede ser 1 cualquier número, que se va a encontrar respecto al eje Y a la distancia XP, respecto al eje X a la distancia YP. Entonces determino en este punto y determino los esfuerzos. Como las cargas PX, PY, PZ pasan por el centroide de la soldadura, eso quiere decir que estas cargas son axiales. Las cargas axiales generan esfuerzos de la misma intensidad en toda la soldadura. Esta carga PX va a generar en toda la soldadura en la misma dirección y de la misma magnitud el esfuerzo en X debido a la carga axial X. Las cargas axiales generan esfuerzo. La primera ecuación que ustedes desarrollaron en raíz de esfuerzo era P sobre A con carga axial. Esto es carga axial, entonces será el esfuerzo en la dirección X', le vamos a llamar, debido a la carga PX, es igual PX sobre el área de la soldadura. Y eso tiene, si la acción de la carga es en este sentido, la carga jala aquí, la soldadura debe oponerse a ese lado. Entonces el esfuerzo debido a esta sigma prima en X tendrá esta dirección. Aquí está. Sigma prima en X, en este punto. Debido a la carga en Y, esta carga en Y quiere llevárselo arriba. El esfuerzo prima en Y debe ser esta carga dividido en el área de la soldadura y se va a oponer a esto, debe ir abajo. Entonces aquí está. Sigma prima Y. Debido a esta fuerza PZ intenta sacarlo a la soldadura del plano de la hoja, ¿sí? Entonces, la soldadura debe oponerse a esto para equilibrar, por tanto, ese esfuerzo será PZ, sigma prima Z, será el PZ sobre el área,
y tendrá este sentido. Esta. Sigma prima Z. Ya tengo los esfuerzos debidos a estas tres cargas, Px, Py, Pz. Ahora veo de qué forma incide sobre este punto estos esfuerzos. Antes, debo recalcarles que estos esfuerzos de X', Y' y Z' son constantes a través de toda la soldadura. En todos los puntos, en X van a ser los mismos, en Y, en Z, los primas, en todo el recorrido. Porque pasa por este punto la carga, por el centroide. Carga axial, entonces esos esfuerzos son constantes en toda la soldadura, debidos a las cargas que pasan el centroide. Debido a los momentos, analizo qué ocurre con cada momento. Quiero encontrar el esfuerzo en la dirección X, Y, Z. Y analizo el comportamiento. ¿Qué hace el momento en X? El momento en X hace esta operación. Dedo gordo, sentido positivo. Gira, le pongo el dedo gordo en la dirección del eje positivo X y hago como si estuviera, acciono como si estuviera entornillando un tornillo de rosca derecha, así. Momento en X. Este momento, ¿qué hace? El punto está aquí arriba, aquí está el centroide. Este momento gira alrededor del eje X así. Lo que hace es, en este punto, jala. ¿En qué dirección? En la dirección Z. Está queriendo sacar de la hoja en Z. Bueno, el momento X genera esfuerzo en la dirección Z. Ya sabemos. El momento en Y hace esta operación. El dedo gordo. Y estoy suponiendo que va a girar así, alrededor de este eje. Eso implica que este punto que está a este lado, esto va a traccionar, va a jalarlo. Y a este otro lado va a comprimir. Entonces, debido a la segunda, el momento en Y genera una tracción en esta dirección. El momento en Z es el eje y trata de hacer girar así, de acuerdo al sentido que le he puesto. ¿Qué implica eso? Si yo tengo este punto que está en el plano XY, entonces este momento intentará hacer girar esto así. No tiene ni en X ni en Y solamente, tiene en las dos direcciones. Lo que hago es saco este radio del centroide al punto y le aplico la acción. Y la acción dice siempre esta fuerza que genera este momento debe ser perpendicular a este brazo. Será de esta dirección. La acción. La reacción tiene este otro sentido. Entonces, algo que quiere hacer girar hacia el momento, esta fuerza debe generar un momento en sentido contrario para equilibrar esto. Entonces, este Z me genera esfuerzo en X y Y. El momento en X me genera esfuerzo en Z y el momento en Y, esfuerzo en Z. Entonces, como me interesa encontrar el esfuerzo generado en la dirección X, le aplico esto, el Z. Entonces, saco el radio, Z acción, hacer girar así. Entonces, como la fuerza que baja en ese momento es esta, prolongo esta línea perpendicular a este radio, al otro lado le pongo este sentido, y este hace girar en este otro sentido. Como es soldadura, debe equilibrar a esto, debe equilibrar. Esa R segunda la descompongo en dirección X y en dirección Y. De ahí viene la esfuerzo segundo debido a X, esfuerzo segundo debido a Y. De la descomposición de esta fuerza equilibrante al momento en Z. Los sentidos, los opuestos a los de la acción. Ahora, estos esfuerzos son variables. Como es efecto de flexión, dependen de la posición del punto en el que queremos determinar. Entonces digo, el esfuerzo segundo en X va a ser igual a este momento en Z dividido en la inercia del eje de flexión, la inercia Z, multiplicado por la distancia perpendicular
del eje de flexión al punto, esta distancia, por YP, de aquí al punto. Ya tengo este esfuerzo. Para determinar el Y segunda en esta dirección que se oponga a este momento torsionante, el esfuerzo segunda en Y en este punto ha de ser igual a este momento dividido sobre su inercia respecto a este eje y por la distancia de este eje en el que estoy encontrando al punto, por XP. Y ya tengo el esfuerzo. Para determinar el esfuerzo en la dirección Z, en este punto, en esta dirección, entonces debo los momentos que me generan esfuerzo en dirección Z es el momento en X y el momento en Y. Entonces digo, sigma Z segunda ha de ser igual a este momento en X que hace esta operación, tracciona, entonces va a ser menos, la que se opone debe ser compresión, menos mx sobre ix y por esta distancia yp. Pero no es solo esa, ¿no? En z, también genera este en z, más o menos lo que genera en z este elemento, en ese punto. Este también tracciona, por tanto aquí también va a ser compresión, menos my sobre ie por esta distancia de este valor. Y de esa forma he encontrado los esfuerzos en un punto, debidos a las cargas axiales en el sistema equivalente y debido a los momentos que representan las excentricidades de la carga respecto al centroide de la soldadura aplicada a la unión. En esta figura, debo proceder a la sumatoria de resultantes de esfuerzos en las direcciones X y Y. Entonces aquí hago una sumatoria. Digo, supongamos este es el punto 1. Esfuerzo en la dirección X en el punto 1 menos sigma prima X más sigma segunda X. Tengo la resultante. Dependiendo cuál es mayor, irá así o así en este punto. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y en el punto A menos sigma prima Y en 1 menos sigma segunda en Y en 1 o en A. Y entonces coloco aquí su resultante en esta dirección. Ya tengo en esta dirección X y Y. En Z lo mismo. Hago la sumatoria en la dirección Z. Esfuerzo en el punto A en la dirección Z de ser igual menos sigma prima Z en A y menos sigma segunda Z en A. Y encuentro las resultantes de estas fuerzas. Una vez que tengo la resultante de fuerza en dirección X, Y, Z de los esfuerzos en un punto, procedo a determinar la resultante final. Para eso, simplemente le aplico Pitágoras. Digo, el esfuerzo resultante en un punto de la soldadura va a ser igual a la raíz cuadrada del esfuerzo en X en ese punto al cuadrado, más el esfuerzo en Y en ese punto al cuadrado, más el esfuerzo en Z en ese punto al cuadrado. Raíz de eso y tengo el resultante. De esa forma determino el proceso de esfuerzo. Aquí tengo, debido a cargas axiales, las primas. Es Px sobre A. Prima Y, Py sobre A. Prima Z es Pz sobre A. Estos esfuerzos son constantes en toda la soldadura. Estos son los variables. Debido al momento en Z en la dirección X, debido al momento en Z en dirección Y y debido al momento en X y Y en la dirección Z generado de esta forma. Los signos salen de que si traccionan o comprimen. Tracciones positivas, compresiones negativas en la soldadura. Y aquí están las resultantes de esfuerzos. La sumatoria de estos primas y segundas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Con estas resultantes se saca la resultante final con esta ecuación. Esfuerzo resultante igual a la raíz cuadrada
de los esfuerzos en la dirección x al cuadrado más los esfuerzos en dirección y al cuadrado más los esfuerzos en dirección z al cuadrado. Eso es las uniones de soldadura. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Hemos visto la metodología para análisis en uniones de soldadura de filete. En las uniones a tope, en las que se encuentran, se analiza convencionalmente dependiendo cómo actúa la carga. ¿Verdad? Si le tracciona, generaremos tracciones o cortes que va a generar en la soldadura. Dice, en estas generadas, estos esfuerzos de esta forma, que vemos que estamos componiendo esfuerzo en dirección X, Y, Z, y nos va a dar una resultante de esfuerzo que pueda no tener ni la dirección X, ni la dirección Y, ni la dirección Z. Puede estar en otra dirección que no contenga ninguno de estos planos. Por tanto, esta componente, generalmente para sumar esfuerzos, los sumamos esfuerzos en la misma dirección. Aquí las hemos compuesto. Y ese esfuerzo compuesto no tiene una dirección que contenga estos ejes. Podría ser otro. Dice la teoría, determinados los esfuerzos de esta forma, bajo esta metodología, dice que este esfuerzo es muy próximo al esfuerzo cortante generado en la soldadura. Por tanto, este esfuerzo resultante se puede igualar al esfuerzo de corte en la soldadura. En los otros tipos de esfuerzos, como los de tope, no es cierto. Entonces hay que analizar tal cual su comportamiento se da. Hemos terminado toda la teoría de soldados. Eso es soldaduras. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Nada. 60 estudiantes. Dime. ¿Será que en la determinación del momento, será que podría volver a explicar otra vez? No lo logré entender muy bien. En la hoja 6. Esta. Aquí. Sí, en los momentos. ¿Los esfuerzos debido a los momentos o los momentos? Los esfuerzos debidos a los momentos. Ya, lo que hay que analizar es para cada punto. Aquí he sacado un puntito de la soldadura. La soldadura es esta. Y hemos dicho que ese esfuerzo es variable en cada punto de la soldadura. Por tanto, para generar la formulación y ver cómo se trata, saco este puntito de soldadura. Un elemento de soldadura que le pongo. No tiene todavía estas figuras o estos vectores. La soldadura está aplicada a estas cargas en X, en Y, en Z. Y los momentos que tiene esta dirección. Estas direcciones, sentidos de los momentos, va a salir de la posición de la carga por las excentricidades. Supongamos que sale esto. Lo que he hecho es analizar cada momento que hace en cada parte de la soldadura. Este momento, si tiene este sentido, esta dirección, significa que el momento está tratando de girar así alrededor de este eje, así. ¿Eh? Así. Por tanto, esta soldadura, ¿qué va a hacer? Este momento va a jalarlo. ¿A dónde? En dirección X. Va a querer sacarlo de la hoja en dirección X. Pero la soldadura debe oponerse. Entonces, este momento en X genera un esfuerzo en Z. Este momento en Y, ¿qué hace? Va a girar alrededor de este eje, así. ¿Qué hace respecto a este eje? Otra vez jala en dirección del eje Z. El momento en Y también genera esfuerzo en Z. ¿Qué hace este momento? Este momento gira alrededor de este eje, de esta forma. ¿Qué está haciendo? Gira así. Y entonces, respecto a este punto, esto, le pongo un brazo, a este elemento va a intentar llevárselo así.
¿no? En el giro. Entonces, para eso, este momento en Z genera esfuerzo ni en la dirección X ni en la dirección solamente, sino en ambos, porque está en esta dirección perpendicular a este radio, así. Esto debe oponerse. Entonces prolongo esta línea de acción, este lado, y esto pues descompongo en X y en Y. Entonces el momento en Z me va a generar esfuerzo segunda en X y en Y. Estos momentos en X y en Y generan esfuerzos en esta dirección Z. Entonces esto hago así, tracciona en esta dirección, digo sigma segunda en Z, ha de ser igual esta tracción, como esto debe oponerse a esta fuerza externa, debe aguantar, esto tiene sentido contrario, menos el mx sobre inercia en x por la distancia de este punto aquí, flexión. Más esto, este momento también genera en la dirección z, también tracción, entonces digo menos momento en y sobre inercia en y por la distancia de este eje a ese punto. Y ese será el esfuerzo z segunda, generado por la composición de lo que me genera el momento en X y el momento en Y. Ya he considerado estos momentos. Quiero determinar el momento en la dirección X y el momento en dirección Z. Este es el momento en Z. Esto hace esta operación. Va a intentar llevarse así con esta fuerza. Descompongo en esto. Sigma prima, sigma segunda en X ha de ser igual a este momento en Z dividido sobre esta inercia y por la distancia de este eje a este punto, YP. El esfuerzo en la dirección Y, esto, descompongo esto en X y Y. Va a ser igual al momento en Z, inercia en Z, por la distancia de este eje con el que estoy trabajando al punto, XP. Flexión. La parte de los momentos equivale al esfuerzo de flexión generado por los momentos. No sé si te ha aclarado o hay algo que no esté claro. Sí, está bien. Bueno, Una preguntita. dime. El momento en Y está generando tensión, dicen en el punto donde está analizando. A ver, imagínate, andate a tu geometría descriptiva, imagínate estos tres en el espacio. Este el eje horizontal X, este el eje horizontal Y este el Z que es perpendicular a este plano de la hoja. ¿No? Ya. El momento sobre este eje gira así. Sí. Puede girar al otro lado también, pero en este caso estamos diciendo que está girando así. Respecto a este eje, está girando así. Respecto a este eje que es perpendicular a la hoja, está girando así. Entonces, este es un punto de la soldadura en este plano, YX. ¿No? Un elemento. Sí. Entonces, Eso es de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿no? exactamente, de la mano derecha. Pero Entonces la fuerza, entonces la fuerza mira, el momento en Y, si lo coloco la mano derecha, estaría comprimiendo en el punto, no lo estaría tensionando. no, es la acción. Esta es la acción. No, sí, en el momento en X sí lo tensiona, pero en el momento en Y, Le está jalando. No estamos ajá, determinando estas direcciones, ya hemos supuesto que esta es la dirección. ajá, Entonces, esta flechita me dice en qué sentido gira. Esto está girando así, alrededor de este eje así. Lo que quiero decir, jala aquí, en dirección Z, que es el perpendicular a este plano. Jala la acción, ¿no? Este momento. sí, Pero la soldadura, si tendría la misma dirección que esto, no equilibraría. Se irían de paseo el momento y la soldadura. La soldadura se coloca para soportar las cargas externas. Por tanto, la reacción en la soldadura debe ser opuesto a lo que acciona la carga externa. Como esto le está jalando, debo colocar en la soldadura el sentido contrario. La soldadura se opone a esto. ¿No será en ese sentido?
Como esto tracciona, eje positivo, más la acción, el momento en X, está traccionando. Pero la soldadura debe oponerse, menos mx sobre ix por esta distancia, ¿no? En z, más o menos lo que genera este momento. Este momento también agarra y hace esta operación, otra vez tracciona en el eje z, el momento. Pero la soldadura debe oponerse, por tanto, menos a lo anterior le sumo algebraicamente, menos my sobre inercia con respecto a este eje y de la soldadura, y por la distancia de este eje al punto. Y eso me da este esfuerzo. Ya, ok, gracias. ¿Algo más? Para ver este comportamiento, naturalmente, tenemos unos ejercicios desarrollados. Ay, caramba, me he salido de... Que les voy a plantear un pequeño avance. El problema es que no nos queda mucho tiempo para esto, pero vamos a aprovechar lo que se pueda para el tiempo que nos queda. Entonces, tengo un ejercicio. No sé si voy a elegir este o hay otro que nos conviene hacer. Puede ser este o podría ser o este. No, este va a ser más complicado. Empezaremos con una más simple. Entonces voy a plantearles un ejercicio. Aquí tengo un ejercicio. Dice que estamos uniendo dos placas, no en el espacio, en el plano. Las soldaduras pueden tener, las estructuras pueden ser espaciales o planas. Es una estructura plana en la que le estoy aplicando la unión de esta placa con esta, con una soldadura perimetral en estas partes. Y una carga aplicada en este punto, en el vértice de una de las placas. Las dimensiones están dadas aquí. Entonces, para resolver este problema, ¿no? Previamente dice, en la teoría, debo generar la sección transversal de la soldadura. Entonces, ¿cuál es la sección transversal de esta soldadura? Esta es la soldadura en la unión. La sección transversal es qué forma tienen estas soldaduras. Entonces, aquí. En la solución, aquí me dice que la soldadura en la unión de soldadura de filete de dos placas, como se muestra en la figura, determinar la P máxima que puede soportar la unión. Cuando A, B, C, D, E es igual a esto, ES representa la soldadura igual a 1 centímetro. B representa la pendiente de la carga, H igual, y el esfuerzo de corte admisible de la soldadura es de 1000 kilogramos. Entonces aquí nos dice que la soldadura es de este tipo, E de espesor 1 centímetro. Entonces aquí planteo, para generar esta unión, la soldadura tiene esta forma de cuarto de círculo. Esto conecta a este elemento y el otro bracito conecta a la parte de esta cara del elemento este, a ver, la que va hacia arriba, hacia el eje Z. Entonces tiene esta forma. Ese espesor de la soldadura en ambos lados, dice, la soldadura construida de esta forma tiene estos espesores, este es el espesor de soldadura. Y su acabado tiene un semiperímetro de un arco de círculo, un cuarto de círculo.
Esto es lo ideal. Esto es lo que debe hacerse. Dice que a esto debemos tender. Pero resulta que en el proceso constructivo de colocación del material de soldadura en la unión, no es perfecto este arco. Tiene alabeos, tiene algunas partes que entran, algunas partes que salen un poquito. Naturalmente, cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. No es perfecto esta línea de arco circular. Debido a esto, los autores dicen que esta área de soldadura no es exactamente la que va a soportar. Entonces, por propósitos de seguridad, dice, nosotros unimos esta forma de este espesor con este otro extremo y armamos un área triangular de la soldadura, no un cuarto de círculo. Entonces, esta área, aquí está. Una vez que armo, digo, desprecio esto, no considero, y entra por el lado de la seguridad, porque no es exacto que es, en partes va a estar adentro y en partes hacia afuera. Por tanto, esto con esas deficiencias me permite tomar un área más segura. En esta área saco una perpendicular a esta hipotenusa de este triángulo del punto de unión de los espesores. Este es el sector de falla probable. Se conoce con el nombre de garganta de falla. Esta garganta de falla, al ser un ángulo de 90 grados, esto es 45 y esto es 45. Si tuviera por algún arreglo un otro ángulo, hay que adecuar esta unión. Entonces tiene este 45 y este 45. Conozco esto y puedo conocer esto que le llamo TS. Aquí está. La garganta de falla de la soldadura de filete, TS. TS entonces va a ser a este espesor o a este multiplicado por el coseno de 40, que es este. Y entonces, ahora mi soldadura es esto, con la que voy a trabajar. He sacado el área de soldadura que voy a conseguir. Calculo esta área, todos sus elementos. Aquí determino sus centroides de la soldadura, de esta soldadura, ¿no ve? Sus componentes a partir de la hipotenusa, a partir del ángulo recto, ¿no ve? Y lo que representa estas distancias en una proyección horizontal hacia los espesores de la soldadura. Hago un análisis de todo lo que puedo determinar. Una vez que he hecho esto, digo, la soldadura grafico con este T, no con este espesor, no con esta T. Grafico esto. Esto representa este espesor. Dice la teoría, si el espesor de esta soldadura es pequeña, en términos generales, los ejes con los que debo trabajar para la soldadura deben ser este centroide de la soldadura. Los ejes deberían pasar por este centroide de la soldadura, ¿no? Los propuestos y los determinados. Pero resulta que estos espesores de soldadura normalmente son pequeños. Si esto fuera una soldadura de 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros horizontalizado, 1/3 de 5 milímetros o 2/3 de 5 milímetros y horizontalizado es una cantidad mucho más pequeña. Por tanto, el colocar los ejes de referencia a través del centroide no van a generar gran variación que cuando la tome sobre esta arista de la sección interna, sobre esta. Suponiendo que eso confunde el centroide. Eso me da un margen de seguridad mayor. Si yo le tomo en la parte exterior, estoy mayorando y estoy diciendo que todavía mi sexo estoy colocando aquí. Y no es cierto, es un área triangular, no es rectangular. Pero si yo esto analizo, este triángulo es exactamente igual que este y esto se convierte en un área rectangular, traslapando, haciendo el abatimiento. Entonces, por todo esto, dice,
Cuando estos espesores no son considerables, puedo tomar estos ejes referenciales en este perímetro, en esta arista del elemento que estoy uniendo. Esta y el horizontal, esta. Para su análisis. Si los espesores son grandes y la variación del análisis se hace más demasiado seguro, podía tomar esos ejes en los centroides de la soldadura aquí, a 1/3, horizontalizado aquí, a esta distancia, TS4, ahí sí. Y ese sería el eje vertical y el eje horizontal. Y trabajo con eso. Ante ese arreglo, entonces aquí gráfico esta soldadura. Saco esta soldadura en todas sus dimensiones. D, B y D. Agarro y tomo esa soldadura. Con espesor igual a TS. Son TS. Coloco los ejes de referencia. U, B y el doble B. ¿Vale? Entonces ahí, una vez que he colocado eso, determino o procedo, descompongo la carga. La carga aquí estaba aplicada a esta distancia. Entonces saco este ángulo. Si quiero digo, alfa va a ser igual al arco tangente de B sobre H. Saco este ángulo y con descompongo en PX y en PY. ¿Vale? Ya he descompuesto la fuerza y tengo este punto. En estas condiciones determino el centroide. Para la determinación del centroide, le aplico ejes paralelos. Supongo estas áreas rectangulares de esta longitud por TS. Esta longitud por TS, esta longitud por TS. Y entonces voy a suponer áreas rectangulares y digo que ha de ser igual en U, a partir de este ángulo va a ser a la sumatoria de áreas por sus distancias de este eje a su centro. Sumo todo eso y divido sobre el área total de la sección y determino el centroide. UG, sumatoria de áreas por U sobre sumatoria de áreas. Y tengo la posición del centroide en el sentido horizontal. En el vertical lo mismo, solo cambia B, sumatoria de áreas por distancias verticales sobre sumatoria de áreas. ¿Qué quiere decir esto? Esta área por esta distancia en U, más esta área por esta distancia en U, más esta área por esta distancia en U, sobre la sumatoria de esta área más esta. Eso es en UG. En BG, esta área multiplicada de aquí por esta distancia ahí, esta área multiplicada de este eje a su centroide, esta área multiplicada por este centroide. Y tengo la UG y la BG. Con esto coloco el centroide. Voy y coloco este punto, que está a UG de aquí, a UG y a BG. Coloco el centroide. En este centroide coloco los ejes centroidales, X, Y, Z. Una vez que he colocado los ejes centroidales, planteo un sistema equivalente de esto. Aquí. Traslado estas fuerzas a este punto. PX en forma paralela. PX, PY. El trasladar una fuerza de un punto a otro para un sistema equivalente, dice, debe trasladarse las fuerzas con todas sus características, dirección, sentido, magnitud, ¿no? Está, con todas sus características, más el efecto de la excentricidad respecto al punto al que estoy trasladando. Como este trasladado es centroide, entonces genera cada uno de estos un momento. Esta genera un momento respecto a Z, esta también. Entonces diré esto por esta distancia menos más esto por esta distancia del centroide. Y eso me genera un momento. Dice que me sale en esta dirección. Entonces aquí reemplazo
estas fuerzas en un sistema equivalente y más el efecto del momento que causa eso. Ya tengo el sistema equivalente planteado y empiezo a resolver en este sistema equivalente. En este sistema equivalente debo identificar los puntos probables de esfuerzos máximos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y analizo esos 4 puntos, generando las ecuaciones de equilibrio correspondientes, ¿no? Para eso voy a necesitar el área de la soldadura, la inercia de la soldadura en X, inercia de la soldadura en Z, inercia de la soldadura en Y, ¿no? Y entonces le aplico las ecuaciones. Como son estructuras planas, el área va a ser igual a la sumatoria de las longitudes de las aristas, donde está la soldadura, multiplicado por la garganta de falla. Tengo el área. La inercia es la sumatoria de las inercias de cada elemento. Estoy suponiendo que este es un compuesto de 3 elementos. Un área, 2 áreas y 3 elementos. Estoy suponiendo primero la inercia de este elemento con respecto a su eje local X, así, por su centroide de este rectángulo, ¿vale? Base por altura al cubo sobre 12 más esta área por la distancia de este eje al centroide al cuadrado, más esto con respecto a X. Le aplico esta ecuación de ejes paralelos y de ahí saco el IX. El Y de una forma similar, solo que hago con el eje Y. El Z es la sumatoria, la inercia en Z es la sumatoria de dos inercias. También hay otra alternativa sin resolver estos ejes para los casos en los que no hay flexión respecto a X y Y, solo necesitamos el IZ. También de este principio de ejes paralelos de Steiner, despreciando los términos de tercer orden, de tercer grado, que tienden a cero, son cantidades pequeñas, la formulación se ha desarrollado de esta forma. Dice que el IZ es igual al espesor de la soldadura que multiplica la sumatoria de las L al cubo sobre 12 más L por X al cuadrado más Y al cuadrado. Sumamos esto. ¿Qué significa esto? Para cada elemento independiente de su dirección está L. Supongamos, para este primer elemento, digo, su longitud esta, al cubo sobre 12, más, en la ecuación vemos, L cubo sobre 2, más L, más esta longitud por su centroide. Coloco el centroide respecto a estos centroidales. X y Y al cuadrado. Más de este otro elemento respecto a al eje con el que estoy trabajando. Bueno, entonces, hago de este elemento, digo su longitud, independientemente de la dirección. Esto era su longitud. Ahora su longitud para este más esta longitud al cubo sobre 2. Más esto por las distancias X al cuadrado y de este centroide a su centroide de este al cuadrado. Más esta longitud por el espesor al cubo sobre 12 más esta área, que es esta longitud, multiplicado por el centroide prolongo en X y en Y al cuadrado. Y eso está aquí, que también está sacado en base a Steiner, ¿no? Ya le estoy planteando el problema. Si quieren, también pueden hacerlo con integral, ustedes son expertos. Planteado de esta forma la inercia, o de esta forma en Z, debe darles similar. No les va a dar igualito exacto, pues va a tener pequeñas variaciones. Esta ecuación redondea algunos aspectos, entonces nunca van a salir exactitos, pero están dentro de márgenes aceptables. Una vez que hemos encontrado todas las componentes o todos las cantidades auxiliares que voy a usar en la determinación, he sacado la inercia en el área, la inercia en X, inercia en Y, inercia en Z, ¿no? Por el método que me convenga. Luego encuentro las descompuestas en las direcciones, la carga, descompongo en X, en Y, las cargas, ya aplicadas en el sistema equivalente,
Luego determino los momentos. He determinado XP y EP. Determino el momento en X, el momento en Y, el momento en Z. Cuando traslado esos momentos, la carga está aquí, este es el centroide. Entonces digo, el momento en X, ¿quién va a causar el momento en X? El momento en X es este eje, algo que gire así, así o así, respecto a este eje. Así o así. No hay. La carga tendría que ser en Z. No hay carga en Z. No hay momento en X. Momento en Y sería algo que gire así, alrededor de esto. El eje Y también le causa la carga en Z. No hay. Este momento en X y en Y solo hace girar respecto a este eje Z. Entonces digo, momento en Z ha de ser igual menos esta fuerza por este bracito al centroide en YP. Así. Esta es más PY por este bracito XP. Y de ahí saco este momento. Entonces tengo aquí las inercias, las cargas y los momentos. En X0 y Y0, en Z están los valores, lo que es el valor de XP y EP. Con estos valores procedo a determinar los esfuerzos. Aquí vamos a quedar. Tengo clase después y estoy en hora. Bueno, vamos a determinar a partir de aquí, si ustedes siguen lo que les hemos explicado, podían llegar sin ningún problema al resultado. Por ahora voy a dejar aquí y la clase siguiente vamos a continuar. Antes de eso quiero pedirles, el día de mañana tenemos clases, creo que a las 9:45 con ustedes. ¿Sí? A las 11:15. 11:15. Allá. Tal vez podamos pasar, no sé. Sí, nada entonces. Vamos a ver mañana qué pasa. Mañana será otro día. Mañana debo tomar exámenes de mesas de examen, de ISOs y de RESIS. Entonces no sé si me da el tiempo, voy a abrir la clase. Si no, por favor traten de optimizar aplicando estas cosas, ¿no? Esto que nos queda para tratar de llegar y la subsiguiente clase continuamos conmigo. Dependerá cómo va mañana, ¿no? Entonces, de todas formas, eso quería decirles. Bien, jóvenes, si no tienen nada más, nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien.